habilidad va a resistir al calor. Pero si nos iríamos, digamos, a Beni, Santa Cruz, va a cambiar yo creo que la temperatura. Entonces, este es un proyecto de tesis que lo están haciendo los compañeros, ¿no? Que ya han egresado. Entonces, mi pregunta era, ¿de qué manera podríamos hacer el mantenimiento de la carretera, ya sea en área frío o caliente? A ver, eso lo vamos a ver. Tenemos las tres últimas clases que están justamente relacionadas a esto, ¿no? Al mantenimiento de pavimentos. Así que te invito a que no faltes esas tres clases. Ahí vamos a ver todo. ¿Listo? Está bien, ingeniero, gracias. Bueno, vamos a comenzar con una clase más de este módulo, que, bueno, hasta la anterior clase hemos visto cómo nosotros podemos calcular los volúmenes del movimiento de tierras. Siempre voy a reiterar, cuando el movimiento de tierras termina hasta la cota de subrasante, ¿ya? Entonces, en ese movimiento de tierras hemos visto de que podemos, a lo largo del trazado de la carretera, podemos encontrarnos con algunos tramos donde se están realizando cortes y en algunos tramos donde se están realizando terraplenes. Y como hemos visto, también existen otro tipo de combinaciones, dependiendo de la sección transversal, donde yo puedo tener otro tipo de sección, ¿no? La siguiente, para tomar en cuenta, digamos, para el volumen, puede tener una sección mixta y otro tipo una sección en corte, o una sección mixta o en terraplén, y hemos visto todas las combinaciones que podían haber. Entonces, nosotros hemos hecho un cálculo de volúmenes a partir de una figura geométrica, un sólido. Hemos dicho que generamos prismoides a lo largo de toda la carretera, ¿no es cierto? Entonces, esa es una figura geométrica. Pero estos volúmenes que nosotros hemos calculado eh, sufren algunos cambios volumétricos cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, la excavación. Supongamos que yo tenía la excavación 100 metros cúbicos, pero desde terminada la excavación, por un fenómeno de esponjamiento, vamos a tener más de 100 metros cúbicos, ¿ya? Ahora, si esos 100 metros cúbicos con el material esponjado, o sea, es decir, que con un volumen adicional, lo voy a llevar a terraplén, lo voy a extender ahí para construir el terraplén, estos 100 metros, digamos, hablemos de 110, ¿ya? Por dar un número nada más. Si tenemos 110 metros cúbicos que estoy llevando para construir el terraplén, la especificación nos dice que nosotros debemos hacer una compactación y además nos pide que lleguemos a un grado de compactación que está en la especificación. Entonces, llegado a ese grado de compactación, esos 110 metros cúbicos, de pronto, por la energía de compactación que nosotros apliquemos, vamos a tener, alrededor de 90 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, a lo largo de todas las operaciones que hay, todas estas operaciones que ya hemos aprendido, si alguien me puede hacer recuerdo, ¿cuáles son las operaciones? Siempre dando el nombre, ¿no es cierto? Estoy tomando nota. ¿Hay alguien en clases? Hola. Mendoza, ingeniero. Excavación, carga, acarreo, descarga, extendido, humectación y compactación. Bueno, todas esas operaciones hacen de que haya cambios volumétricos en el momento de la ejecución de la obra, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en esta ocasión es cómo se toman en cuenta esos cambios volumétricos y para qué nos sirve. ¿Está claro como introducción lo que les he dicho? Comencemos.
Ya. Bueno, normalmente nosotros nos encontramos con, habíamos dicho, con formas naturales, ¿no es cierto? Tenemos así una forma natural y sobre ese terreno nosotros vamos a emplazar una carretera. Y en esas formas naturales ya tenemos calculados los volúmenes de obra a través de las figuras geométricas que hemos aprendido a utilizar. Hemos generado prismoides y hemos calculado los volúmenes, tanto de corte como de terraplén, que eso es lo que normalmente hacemos. Y entramos a la ejecución de la obra. Y a la ejecución de la obra, obviamente con las operaciones que Mendoza nos acaba de mencionar, van a sufrir algunos cambios volumétricos, tanto en la excavación, en el transporte, como en la construcción del terraplén. Terminamos la obra así como la vemos. Entonces, hemos dicho que necesitamos este tipo de figuras geométricas donde formamos un prismoide, y en este caso, por ejemplo, tenemos una sección mixta con una sección en corte, y lo que estamos haciendo es calcular tanto el volumen de corte, como en este caso tenemos por acá, lo voy a rayar, voy a cambiar de color. Bueno, aquí tenemos, este sería nuestro volumen de corte, y aquí tendríamos un volumen de terraplén. Normalmente, a lo largo de la carretera, lo ideal es utilizar el material de corte. Esto lo vamos a llamar material disponible. ¿Listo? Y esto lo vamos a llamar material necesario. ¿Ya? Entonces, lo que normalmente hacemos a lo largo del trazado es utilizar el material disponible donde sea necesario. En este caso, lo que vamos a hacer es reutilizar este material para construir el terraplén. Esa es la idea, el concepto de compensación de volúmenes, tanto de corte como terraplén. Y esto aquí les estoy mostrando como un tramito, ¿no? Que podría ser a una distancia de 20 metros, donde nosotros podemos utilizar parte, no todo, o sea, tal vez en otra sección lo utilicemos el resto. Eso lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer más adelante. Entonces aquí estamos hablando solamente de un tramito, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es esto, ¿no? Tenemos aquí el terreno natural, este vendría a ser el terreno natural, no sé si logran ver, este vendría a ser el terreno natural. Entonces aquí vamos a construir, ¿qué? Vamos a construir, tenemos una sección que está en corte, perdón, antes de eso, ese es el terreno natural, y la línea azul que ustedes ven aquí vendría a ser la subrasante. ¿Ya? Nosotros queremos llegar siempre a esa cota. Entonces aquí estamos haciendo la operación de corte o excavación. Y el chiste o la idea principal es de que el material de corte siempre lo utilice en relleno o terraplén. ¿Ya? Siempre lo voy a utilizar así. Esa es la compensación que debemos hacer permanentemente a lo largo de la carretera. ¿Ya? Entonces, viendo la anterior imagen, teníamos una compensación transversal. También podemos hacer unas compensaciones de manera longitudinal con el material. ¿Ya? Y tenemos justamente lo que ustedes han sacado en sus especificaciones. Tenemos una de las especificaciones que dice corte, y otra especificación dice terraplén, y la otra especificación que ustedes han sacado es el transporte del material o acarreo. ¿Ya? Entonces, aquí están agrupadas las operaciones. Por ejemplo, el corte solo lo va a hacer el equipo este. En el transporte, ¿qué equipos intervienen en el transporte? ¿Nada? Volqueta, ingeniero. Volqueta. Tractor. No, pues. En la excavación intervienen el tractor. En el transporte,
Una volqueta, ingeniero, una trailla, mototrailla. Mototraílla también. Ya. ¿Y la volqueta solita se carga? Un cargador frontal, ingeniero. Eso acabo de escribir aquí. O sea, necesitamos para el transporte siempre está compuesto por este equipo, por este pool de equipos. O sea, aquí puede haber N volquetas, ¿no? Siempre va a haber un cargador frontal y la cantidad de volquetas para el ciclo que van a realizar, ¿no? Ya les he dicho, una está cargando, la otra está viajando, la otra está descargando y dos están retornando o una está retornando. Entonces, todo ese ciclo consiste en acarreo o transporte donde interviene un cargador frontal y la cantidad de volquetas. Y en el relleno, ¿qué equipos intervienen? Por favor, muchachos. Con- Si ahorita ya estamos con esos problemas, imagínense cuando terminemos, ¿no? Cuando estemos ya más adelante. Una tolva, ingeniero. Está cerca. A ver, ¿quién más? Está tibio, tibio, por decirlo así, de algún modo. ¿Nadie? Traílla, mototraílla, ingeniero. No, estoy hablando del terraplén. Motoniveladora. Pero todos los equipos, pues, solo la motoniveladora realiza el terraplén. Bueno, muchachos, tarea para la siguiente clase. Bueno, vámonos a lo que habíamos comenzado comentando esta clase. Nosotros tenemos, habiendo ya calculado los volúmenes de corte y terraplén, estos normalmente deben ser compensados. Y para su compensación nosotros tenemos que tomar en cuenta las variaciones volumétricas que sufren con todas las operaciones que ya conocemos, que algunos se han olvidado, pero espero que para la siguiente clase ya lo tengan claro porque vamos a seguir hablando sobre estas cosas y ya les he dicho, todo es acumulativo. Si ustedes piensan que han escuchado por escuchar nada más y la siguiente clase voy a seguir hablando de lo mismo y no saben qué es, entonces van a ir perdiendo cada vez de a poquito y al final y algunos ya ni siquiera van a venir al examen. Bueno, estas variaciones volumétricas del material son importantes porque en las operaciones constructivas estos materiales experimentan cambios de volumen que deben ser tomados en cuenta tanto para la programación como para el presupuesto. O sea, yo sí o sí tengo que tomar en cuenta estos cambios de volumen que sufren los materiales en el momento que nosotros realizamos las operaciones que ya conocemos del movimiento de tierra. ¿Por qué en la programación? Porque si no tomo en cuenta esos cambios volumétricos y solamente he tomado en cuenta la figura geométrica, he generado prismoides, he calculado los volúmenes, obviamente que a lo mejor voy a tener un volumen mayor o menor de lo que realmente voy a tener por estos cambios volumétricos. En el presupuesto, habíamos dicho que si yo tengo un volumen X y no he tomado en cuenta ese cambio volumétrico, obviamente voy a tener un déficit. Entonces, por eso es bien importante tomar en cuenta estos cambios volumétricos que sufren al momento de aplicar las operaciones constructivas del movimiento de tierras. Uno por la programación y otro por el presupuesto. Y lo otro es también primordial para la contratación o para la adquisición de equipos en la obra. Por eso es que, no sé cuándo vamos a tocar este tema, pero tal vez más adelante. Por eso es que ustedes, no sé si ustedes tienen a la mano lo que han hecho, pero no hay una receta única respecto a la cantidad de equipos.
a ver si están ustedes a la mano con con la lista de equipos que les he pedido que investiguen. ¿Cuántos equipos tiene, cuántos tractores está pidiendo, digamos, su proyecto, el que han investigado? A ver, uno por uno me vayan diciendo la cantidad y la potencia. Tampoco. Bueno, ni modo, seguiremos trabajando. Debido a la importancia, es imprescindible conocer las características de los suelos con los cuales vamos a trabajar para establecer sus propiedades. Es decir, con esas propiedades vamos a definir la naturaleza, el comportamiento bajo las actividades que nosotros realizamos para el movimiento de tierras. Y normalmente, como les he dicho, nosotros tenemos que hacer una excavación y lo vamos a hacer sobre o en el material que se encuentra en su estado natural. Y ese material que se encuentra en su estado natural, nosotros lo llamamos material en banco. No se olviden, esto es acumulativo. Material en banco, el que se encuentra en su estado natural. Entonces yo tengo un volumen X acá de banco antes de realizar la excavación. Una vez realizada la excavación de ese material en banco, voy a tener material suelto. Es decir, el mismo volumen del material que está aquí. A ver un momentito, allá. Este mismo volumen que lo tengo aquí, volumen X, voy a tener un volumen adicional. ¿Por qué? Porque el material ha crecido, ¿no? Por el hecho de que aquí teníamos una compactación natural y al momento de deshacer esa compactación natural, el material se ha incrementado. Entonces a ese material lo conocemos como material suelto. Una vez que llega a la plataforma y nosotros vamos a extender el material y además vamos a aplicar una energía de compactación, entonces el material puede inclusive reducir en volumen y ese material lo vamos a conocer como material compactado. De hecho, en algún documento ustedes van a encontrar aquí metro cúbico B. ¿Qué quiere decir metro cúbico B? Si alguien deduce. Metro cúbico en banco, ingeniero. En banco. Y aquí van a tener metro cúbico S. Metro cúbico suelto. Suelto. Y aquí van a tener metro cúbico C. Compactado, ingeniero. Exacto. Entonces, ustedes se van a cruzar con estos volúmenes para poder manejarse en la obra. ¿De qué volumen estamos hablando? Y no son los mismos, obviamente que inclusive digamos que yo tengo 100 metros cúbicos acá. No sé, a ver, voy a dar el ejemplo, se me ha ido mi mouse. Aquí está. Digamos, tengo 100 metros cúbicos acá. Aquí, ¿cuánto tendré con material suelto? ¿Más o menos? Ya, terminaré la idea, después me preguntes. Aquí tengo 100 metros cúbicos en banco. Hago la excavación, voy a tener más o menos de 100. Más, ingeniero. Más ¿Cierto? por el esponjamiento. Esponjamiento. Y aquí, cuando ya esté compactando el material, voy a tener, he excavado 100 metros cúbicos. ¿Cuánto de material tendría aquí? ¿Más o menos de 100? Dependiendo, ingeniero, de qué características se pide en la compactación, pero probablemente es menos. Menos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de los años hemos tenido una compactación natural, pero esta es una compactación forzada, donde además debemos cumplir con lo que dice la especificación. Obviamente vamos a tener menos, ¿no? Esa es la idea de los cambios de volumen que sufren en el transcurso de las operaciones que realizamos para el movimiento de tierras. Ahora sí, pregúntame, por favor.
Eso vamos a ver justo ahora. La especificación del ABC dice que tanto la excavación en banco como el transporte de material se debe pagar en banco. Tanto la excavación como el transporte se paga en volumen en banco. Eso dice la especificación del ABC. ¿Ya? ¿Por qué dice en banco? Porque imagínense, yo tengo 100 acá y de pronto la mitad del material tiene una característica, la otra mitad tiene otra característica, ¿ya? Entonces, si yo cargo aquí, de pronto esto es piedra, voy a tener mayor volumen, o sea, es roca, digamos, mayor volumen. Pero si tengo material fino, voy a tener menor volumen de esponjamiento. Entonces, yo no puedo estar controlando a las volquetas, cuántas volquetas están saliendo de acá. El material fino puede salir una y el material en roca, digamos, puede salir dos, siendo que podía ser, digamos, mi cálculo solo 2 volquetas necesario para transportar todo. Pero en resumen me está saliendo 3 en total. Entonces yo no puedo estar controlando como fiscal cuánto de material va a estar aquí, ¿ya? Por eso es que la especificación de la ABC dice bien claro que se paga en banco. O sea, si dice 100, le pago 100. No pago más, ni más ni menos por lo que esté transportando. Pero ojo, el contratista tiene que saber qué tipo de materiales tiene y tiene que considerarlo en su presupuesto. Si bien nosotros le vamos a pagar como 2 volquetas nada más, pero el contratista sabe que en realidad va a transportar 3 volquetas. Por lo tanto, el precio unitario lo debe considerar ahí, ¿no? Lo debe considerar como 3 volquetas y nos va a cobrar como 2, ¿no? En realidad, él va a gastar como 3, pero nosotros le vamos a pagar como 2. Bueno, sigamos. La propiedad física básica involucrada en el movimiento de tierras es la densidad, la cual está determinada, ustedes ya saben, por una unidad de peso y de volumen. Y varía de acuerdo a la mayor o menor acercamiento entre las partículas del suelo, o sea, dependiendo del tipo de material, como ustedes han dicho. Entonces hay mayor y menor acercamiento. Entonces, cuando hay mayor acercamiento, es que nosotros tenemos una densidad, una mayor densidad, y cuando hay alejamiento de esas partículas, se generan vacíos entre estas partículas, por lo tanto, la densidad es más baja, ¿no? En general, es posible determinar un coeficiente de variación volumétrica de un material en función de su necesidad, de su densidad natural y la densidad óptima. Esto lo hacemos en laboratorio para determinar este coeficiente de variación, porque no todos los materiales tienen el mismo coeficiente, ¿no? O sea, no es que porque tengo una tablita X, o sea, es la tabla, y de ahí voy a sacar este coeficiente de variación, porque ahí dice que es para suelos del tipo X, digamos, ¿no? Pero lo ideal es hacer, determinar este coeficiente de variación volumétrica usando la densidad natural y la densidad óptima. Hay fórmulas que nos permiten determinar estos valores estimados. Estos coeficientes dependerán de los materiales y estos coeficientes de los que estoy hablando son el coeficiente de esponjamiento y el coeficiente de contracción, ¿ya? Vamos a hablar ahora, esto es lo que pasa cuando yo tengo movimiento de tierras y debo determinar estos coeficientes, ¿no? Pero ya hablando sobre los materiales con los cuales nos encontramos antes de construir la carretera, entonces hay materiales en su estado natural. Eso debemos tenerlo bien claro en principio. Los materiales de la superficie de la Tierra han sufrido con el paso de los años un proceso de compactación natural que ha provocado que las partículas se encajen perfectamente entre ellas y han dado lugar a las formas que nosotros a veces vemos en la naturaleza, ¿no? Como en la foto. Ahí tiene una serranía, hay algún terreno medio ondulado, y eso se ha llegado a consolidar con el paso de los años, ¿no? Entonces ahí se ha generado una compactación natural que le ha dado esa forma
y que nosotros vamos a interrumpir, digamos, al momento de construir. Vamos a cambiar esa forma natural, pero provocando, digamos, que estas partículas que han tenido un acercamiento natural, de pronto al hacer la excavación nada más, vamos a hacer de que estas cambien de volumen. ¿Qué es el esponjamiento? Al realizar al realizar una excavación provocamos que las partículas pierdan esa cohesión. Es decir, que cuando nosotros hacemos la excavación, o antes de realizar la excavación teníamos esta compactación natural, ¿ya? Pero después de realizar la excavación, venimos a este otro estado, ¿no es cierto? Ahí las partículas pierden cohesión, se generan vacíos entre ellas y por lo tanto ocupa un volumen mayor al hueco que hemos dejado, ¿no? En este caso de la foto, ¿no? Aquí hay un hueco, digamos que es 1 por 1 por 1, 1 metro cúbico, pero cuando ya lo dejamos aquí el material, obviamente si lo queremos meter a una caja de 1 metro cúbico de 1 metro cúbico, obviamente vamos a tener mayor volumen porque las partículas se han separado, ¿no? Entonces, este incremento de volumen lo conocemos como esponjamiento. Ya me había adelantado en decirles de que eso es lo que va a suceder cuando nosotros aplicamos la primera operación, que es la excavación. Contracción del material, ¿en qué consiste? Básicamente es el fenómeno inverso, ocurre al compactar el material en estado suelto para conformar un relleno, por ejemplo, o terraplén, y conlleva, la compactación nada más es la reducción de vacíos y además las partículas aumentan la cohesión del material. Entonces, inicialmente viene el material así, suelto. Cuando ya aplicamos la energía de compactación, vamos a tener esto, ¿no? Vamos a ver una reducción de los vacíos, por lo tanto, una cohesión entre sí para tener un material más denso. Y eso lo conocemos como contracción. Es decir, esta reducción de volumen, vamos a conocerla como contracción. Bueno, ya que conocemos los conceptos de contracción y esponjamiento, entonces debemos aplicar un factor que nos va a permitir tomar en cuenta a estos volúmenes que nosotros hemos calculado a partir de esos prismoides, utilizando las figuras geométricas, ¿no?, que hemos visto ayer. El factor de contracción es un coeficiente que permite determinar volúmenes compactados a partir de los volúmenes sueltos o en su estado natural. Tengan esto bien claro. Factor de contracción es el coeficiente que permite determinar volúmenes compactados a partir de sus volúmenes sueltos o en su estado natural. Se denomina factor de contracción, o también se lo puede conocer, en algún libro van a encontrar factor de entumecimiento o factor de reducción. Cualquiera de esos dos términos también se pueden utilizar. Este control o esta reducción de este volumen normalmente nosotros lo exigimos en la especificación técnica. El material compactado debe cumplir con un grado de compactación mínimo y necesario. No sé si alguien está a la mano con la especificación, si ustedes van a ver la parte de terraplén, en la parte de ejecución de terraplén. Ahí van a encontrar el grado de compactación que se exige para este movimiento de tierras, que es la construcción de terraplén. ¿Cuánto está el grado de compactación? ¿Alguien me puede decir si he encontrado rápido? No vamos a perder el tiempo porque... ¿Nadie? 95%. Está bien, 95%. Eso es lo que nos pide la especificación, que nuestro grado de compactación debe ser al 95%. Y ese grado de compactación normalmente lo verificamos con el cono de arena en distintas capas, ¿no? Acá nos dice que dependiendo del material podemos compactar capas para construir el terraplén de 15 centímetros, 20 centímetros y hay hasta 60, si no me equivoco, dependiendo el equipo que esté utilizando, ¿no? Pero entonces en cada una de las capas vamos a hacer un control del grado de compactación a través de
en este caso utilizando el cono de arena, que ustedes, esto ya lo han visto creo en suelos, ¿no? Hay una arena calibrada, hay una especie de embudo, el cual nos va a hacer de que el material entre a un orificio que es excavado previamente. Entonces, por diferentes volúmenes y pesos, vamos a calcular el grado de compactación que tenemos acá. Es muy trabajoso esto, hay que hacer la excavación, hay que limpiar bien, nos debe tomar como una media hora, 45 minutos, dependiendo de la experiencia del operador, pero es muy moroso. Hay otros equipos con los cuales nos permiten calcular ese grado de compactación. Por ejemplo, este es el densímetro nuclear. El densímetro previamente se hace, esta es una cruceta, no se ve muy bien, pero aquí hay como un barreno y está atravesado por una cruceta que nos va a permitir extraer el barreno. Entonces lo ponemos aquí al barreno, en la guía. Esta es una guía, es un tubo hueco, y esta guía nos permite que el barreno ingrese de manera vertical, como lo ven aquí. Una vez que es extraído el barreno, este manubrio, la posición sin ensayo está aquí arriba. Entonces, este vástago ingresa al hueco que ha dejado el barreno. Una vez que ingresa al hueco que ha dejado el barreno, se hace el conteo. Hay una trayectoria de fotones y por esa trayectoria, aquí hay un detector, nos va a determinar qué grado de compactación se tiene en ese material. Es de esa manera que se realiza. Es mucho más efectivo que hacer el cono de arena, ¿no? Mucho más rápido, es solamente clavar ese barreno en esta guía. Este es solamente guía, ¿no? Una vez se retira el barreno, se retira la guía y este equipo se coloca en este lugar, ¿no? De tal forma que va a coincidir este punto con ese vástago que va a ingresar al pavimento. Tenemos otros equipos, este es mucho más plástico, el densímetro nuclear. Por si acaso tenemos el ABC, tiene este equipo, este también lo tiene, es el densímetro eléctrico. Aquí está una guía, si se fijan, tiene 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos, y esos se clavan alrededor, a su alrededor de esta placa, como ven aquí. Está clavado a su alrededor, y tal vez lo voy a ampliar. Ahí lo ven mejor. Está clavado alrededor y se hace el conteo y con esto se verifica el grado de compactación. Bueno, aquí todavía ya no es necesario clavar el barreno grande, se clavan estos pequeños clavos, pero ya tenemos también el densímetro electromagnético, que este ya es mucho más sofisticado. No se necesita hacer ninguna perforación en el suelo, simplemente se lo apoya. Así como ven, es el tamaño como lo ven ahí, no es muy grande. Se lo apoya sobre la superficie y se verifica el grado de compactación. También tenemos, esto también lo tiene el ABC, el GeoGauge, que para ello tenemos que hacer, este es un alumno de la carrera, y él está haciendo, verificando los grados de compactación utilizando los distintos equipos. ¿Qué variación existe en estos trabajos? Entonces ya estamos en la recta final, ya he hecho todos los ensayos, yo soy su tutor, y estamos ya preparando las planillas con los resultados, con todos los equipos que hemos visto, excepto el electromagnético, no lo hemos utilizado, y el eléctrico no se ha utilizado. Pero hemos utilizado este otro equipo también, que es el deflectómetro de impacto liviano, que también nos permite calcular la densidad. Ahí está el alumno enmascarado, pero tal vez alguien lo conozca. Ariel Bedoya se llama él. Era un bailarín, creo que todavía baila. Está en el grupo folclórico de la USA. ¿Alguien lo conoce? Por lo visto no. Bueno, Ariel Bedoya es el que está utilizando en este momento el deflectómetro de impacto, que es este equipo, que también nos permite calcular la densidad. Estábamos haciendo como tramo prueba en el tramo que va de Viacha al Alto, ¿no? Bueno, eso hemos visto como factor de contracción, ¿no?
cuánto pide la especificación y qué debemos cumplir y con qué se controla ese grado de contracción. Ahora vamos a ver el factor de expansión. Se denomina factor de expansión al esponjamiento, dice, a la relación de volúmenes antes y después de la excavación. Este coeficiente permite determinar volúmenes de material suelto a partir de los volúmenes en su estado natural, ¿ya? Y como volviendo a la imagen anterior, nosotros sí o sí debemos hacer nuestra compensación transversal y longitudinal. Entonces aquí vamos a tropezar con distintos volúmenes. Por ejemplo, vamos a tropezar con el primer volumen que se encuentra, este volumen en la excavación se encuentra ¿en qué? Banco. Banco, ¿cierto? Y aquí, de acuerdo a la especificación, cuando lleguemos a ejecutar el terraplén, vamos a tener volumen el volumen compactado. Y en el acarreo y transporte, Sueldo. metro cúbico suelto. ¿Está bien? Entonces, la idea del movimiento de tierras, lo que vamos a aprender hasta el final de este módulo, es hacer una buena compensación de volúmenes. No podemos tener exceso de excavación como exceso de terraplén, digamos. Lo ideal cuando hago el trazado es de que de pronto todos estos volúmenes se vayan compensando entre sí, o sea, se vayan compensando, pero como nosotros tenemos distintos volúmenes, aquí tenemos en su estado natural, aquí tenemos en su estado suelto, y aquí tenemos el estado compactado, ¿no? Entonces tenemos que considerar un factor para que nosotros podamos hacer esta compensación. No podemos hacer a partir de una figura geométrica nada más. ¿Cómo y cuándo utilizar el factor? Una de las recomendaciones de la especificación técnica es de que solo uno de los factores debemos utilizar. No podemos utilizar los dos factores. Porque si utilizamos los dos factores, estaríamos primero aumentando y después disminuyendo. Entonces estamos llegando al mismo volumen. Entonces no podemos utilizar los dos factores a la vez. Solo debemos utilizar uno. ¿Ya? ¿Me entienden? Solo uno. Y aquí hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo y cuándo aplicar los factores de expansión? La especificación técnica del ABC, en la parte de excavación, ustedes van a leer, espero que lo lean y lo remarquen, dice, la excavación de cortes y los volúmenes transportados se mide en metros cúbicos en su posición original, es decir, metro cúbico banco, en base a los cuales se va a pagar el movimiento de tierras. Imagínense, todos ustedes son contratistas, yo soy el cliente. Entonces te digo, aquí tengo un cerro que tiene 1 millón de metros cúbicos, banco, para mí, ¿ya? Quiero que me lo muevas esto acá. Entonces, ¿cómo yo siendo el cliente, o yo soy el que trabaja en la ABC, yo les voy a pagar? ¿Y en qué posición les voy a pagar este material? ¿En la posición en banco o suelto? De acuerdo a la especificación, ¿no? En banco, ingeniero. En banco. Claro que ustedes tienen que prever, ustedes van a prever de que ese millón de metros cúbicos en banco se va a convertir en 1.100.000, digamos. ¿Por qué? Porque se va a expandir el material, ¿no? Vamos a hacer de que el material pierda su cohesión y se generen vacíos entre partículas, por lo tanto va a aumentar de volumen. Entonces ustedes como contratistas deben asumir ese costo. Entonces ustedes me van a cobrar como 1 millón de metros cúbicos, a mí me van a cobrar, yo os voy a pagar por 1 millón de metros cúbicos porque esa es la información que tengo de manera inicial. Pero por los ensayos, por el tipo de material que ustedes saben que existe en ese banco, por lo tanto ustedes van a estimar de que va a ser 1.100.000. Y eso involucra una excavación o un transporte de volquetas adicionales, ¿no? O de tractores adicionales. Por lo tanto, ustedes van a tener que cobrar
por 1.100.000, pero siendo que la ubicación es de 1.000.000 nada más. Entonces, eso dice la especificación. Y normalmente dice eso la especificación porque por los problemas que han surgido, digamos, hace mucho tiempo, ¿no? Esto ya ha sido enmendado. Si yo tenía ese 1.000.000 de metros cúbicos para que ustedes excaven, pero dentro de ese 1.000.000 yo tenía material fino, tenía material granular y tenía roca, digamos. Entonces, tenía 3 tipos de material, pero a medida que ustedes iban sacando, de pronto ustedes habían estimado 1.100.000, pero en realidad son 1.200.000, perdón, 1.200.000. ¿Y por qué? Porque lo hemos ido verificando en las volquetas, ¿no? Entonces yo no puedo poner un fiscal para hacer la excavación o para el carguío y estar tomando en cuenta, aquí hemos hecho 100.000 metros cúbicos y ahora se ha convertido en 150, digamos. Entonces yo no puedo poner un fiscal para que esté haciendo eso. Sería una gran pelea permanente con el contratista y el fiscal, ¿no? Entonces, para que no haya esos problemas, por eso que la ABC en su especificación dice que toda excavación se debe pagar en banco. Acuérdense esto, para hasta el final vamos a ver. Después al final no saben en qué posición se paga qué. Y por lo tanto, como esta excavación se está pagando en banco, entonces el transporte también se va a pagar en banco. ¿Está bien? Eso dice la especificación. Entonces, si yo estoy amarrando el corte y el transporte, yo lo estoy dejando fijo en banco, ¿dónde debería afectar el factor de expansión? Entonces, aquí está el complemento. En este caso, los volúmenes de corte no deben sufrir modificaciones en cuanto a sus cantidades calculadas, debiendo entonces afectarse a los terraplenes. Nosotros sabemos que el terraplén, cuando hemos calculado los volúmenes, hemos calculado hasta la cota de subrasante, pero hemos calculado considerando de que ese terraplén ha sido construido capa por capa, realizando la compactación que se requiere. Por lo tanto, si yo tengo el metro cúbico en terraplén, metro cúbico compactado, entonces, si esto lo estoy dejando constante, no voy a modificar, ¿dónde está? El corte y el transporte no lo voy a modificar, entonces sí o sí debo aplicar un factor, en este caso voy a aplicar el factor de expansión, pero al metro cúbico compactado. Entonces aquí le debería afectar el factor de expansión. ¿Está bien? Entonces aquí ya estoy aplicando esa variación volumétrica que va a sufrir los materiales, aplicando el factor de expansión. Ahora vamos a ver cuándo debemos aplicar el factor de contracción. En cambio, cuando el terraplén, si el terraplén está construido, en este caso estamos hablando de un solo banco, ¿no? Un banco X, donde le vamos a llamar, a ver, aquí le voy a poner. Ay, se perdí mi mouse. Estoy trabajando con 2 pantallas y a veces aparece. Entonces yo tengo aquí un banco único, banco 1, ¿ya? No tengo más bancos. Pero aquí dice, cuando yo estoy construyendo un terraplén que proviene de cortes, y estos no son de naturaleza homogénea, es decir, que yo voy a tener un banco 1, y voy a tener el banco 2, y puedo tener inclusive el banco 3, ¿ya? Y lo voy a llevar todo eso a terraplén. En ese caso debemos aplicar el factor de contracción, pero al banco, al material de banco. ¿Ya? Cuando son materiales de diferente naturaleza, no son homogéneos, entonces yo debo aplicar el factor de contracción al material en banco. ¿Ya? Entonces, dice, nosotros aplicamos el factor de contracción al material que está en su estado natural y lo vamos a compensar con el material que se encuentra con el material que se encuentra compactado en terraplén. Quizás les he complicado aquí un poquito, pero gráficamente lo vamos a ver aquí. Fíjense, ¿cómo y cuándo utilizar el factor de expansión?
Yo tengo el material, fíjense, presten atención a la figurita, va a cambiar de tamaño y eso es lo que quiero mostrarles en estas figuras para que lo entiendan mejor. Aquí vamos a aplicar el factor de expansión. Ay, perdón, ¿dónde está el mouse? Aquí está. Vamos a aplicar nosotros, en este caso, el factor de expansión. Este es mi banco único, banco 1, ¿ya? Entonces, aquí está el volumen en banco, está medido en metros cúbicos banco. La excavación la voy a realizar como dice la especificación. El volumen que voy a pagar va a ser metro cúbico banco. Cuando esté transportado, voy a tener el mismo material, pero en este caso, al haber realizado la excavación, voy a tener un material adicional, ¿ya? En este caso voy a tener un metro cúbico suelto. ¿Cómo va a llegar al lugar donde voy a utilizar? Sabemos que normalmente este material que excavamos debemos hacer una compensación con los terraplenes, ¿no? El material de excavación es material disponible y el material de terraplén es material necesario. Entonces, el material que vamos a trasladar, lo vamos a trasladar donde vamos a construir el terraplén. ¿Cómo va a llegar? Va a llegar así suelto, ¿ya? Igualito que como hemos transportado. Pero sabemos que nosotros debemos aplicar una energía de compactación, ya para llegar al grado de compactación del 95% que nos pide la especificación. En este caso, cuando apliquemos el grado de compactación, este volumen va a ser reducido. Va a ser reducido inclusive mayor al que se ha esponjado. Entonces vamos a reducir un poco mayor. Entonces vamos a tener volumen compactado, ¿ya? Entonces, en este cambio de volúmenes, en estas operaciones, ¿dónde vamos a aplicar el factor de expansión? No podemos aplicar en la excavación. ¿Por qué? Porque, a ver, lo voy a poner aquí, lo voy a tarjar. No podemos aplicar en la excavación, tampoco en el transporte. ¿Por qué? ¿Qué dice la especificación? Dice que tanto la excavación como el transporte deben ser pagados en su posición en banco. Eso dice la especificación. No vamos a tomar en cuenta suelto. Yo como cliente no lo voy a tomar en cuenta, pero el constructor sí lo va a tomar en cuenta. Yo solamente me voy a remitir aquí. Les había dado el ejemplo de 1 millón de metros cúbicos, ¿no? Entonces, yo le voy a pagar al contratista. Si va a ser excavación, le voy a pagar 1 millón. Si va a ser transporte, le voy a pagar 1 millón, ¿ya? Pero debemos aplicar un factor, ¿no? Ya sea de expansión o contracción. En este caso, vamos a aplicar el factor de expansión y a eso le estamos aplicando dice la especificación que nosotros debemos aplicar al metro cúbico compactado el factor de expansión. Entonces ahí sí estamos considerando la variación volumétrica que se debería tomar en cuenta en el movimiento de tierras. En este caso, cuando es un solo banco. ¿Está claro hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda. Estamos aplicando la primera condicionante de la especificación, ¿no? Que en la primera actividad, que es excavación, y en la segunda, que es transporte, deben ser pagados en su posición en banco. Eso dice la especificación. Entonces, como no podemos modificar el volumen de banco ni el volumen suelto por ninguno de los factores de expansión o contracción, en este caso, sí o sí estamos obligados a aplicar el factor de expansión al metro cúbico compactado. Entonces ahí estamos tomando en cuenta la variación volumétrica que podría existir. ¿Alguna consulta? Mientras me tomo un sorbo de agua antes que se me quede sin voz. O sea, dormido o está todo claro. Entonces, pasamos al otro. Bueno. Me había olvidado. Cuando nosotros aplicamos ese factor de expansión, al volumen de metro cúbico compactado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que realmente va a llegar, ¿no? Metro cúbico suelto, ¿no? El momento de que nosotros aplicamos al metro cúbico compactado, vamos a aplicar el factor de expansión y al aplicar eso vamos a tener el metro cúbico suelto. ¿Está bien? Vayamos ahora a ver cómo y cuándo aplicar el factor de contracción. Bueno, aquí tenemos el volumen en banco. Ojo, el volumen en banco, la misma situación del anterior caso.
Pero resulta que este volumen de banco, yo tengo un banco 1 y tengo el banco 2, ¿ya? Entonces, imagínense dos bancos diferentes, ¿ya? Entonces aquí tenemos metro cúbico banco, vamos a hacer la excavación y el transporte se va a incrementar, como habíamos visto. Vamos a tener metro cúbico suelto. Y el terraplén va a llegar así, suelto, pero vamos a aplicar una energía de compactación y esto se va a ver reducido, diferente inclusive a este, ¿no? Entonces vamos a tener metro cúbico compactado. En este caso, si nosotros nos remitimos a leer lo que dice aquí la especificación, no la especificación, sino este comentario, dice, en cambio, cuando el terraplén es construido con material proveniente de uno o más cortes, estos no son de naturaleza homogénea. Se aplica el factor de contracción al corte o a la sección de cada corte. O sea, vamos a aplicar en otras palabras, a cada banco vamos a aplicar el factor de contracción, convirtiendo, dice, el volumen de corte de su estado natural a un equivalente al material de volumen compactado en terraplén. Entonces estamos haciendo compensación con dos volúmenes que son parecidos, pero ya aplicando el factor que corresponde, ¿no? No, perdón. Bueno, entonces, aquí puse dos bancos, ¿no? Vamos a llevar a terraplén, pero en este caso, como es un material que no es homogéneo, entonces yo voy a aplicar los factores de contracción de cada uno de los bancos. Aquí hay banco 1, banco 2. Puede haber banco 3, banco 4. Entonces yo al aplicar estos factores de contracción al material en banco, lo estoy convirtiendo, fíjense, lo estoy convirtiendo, el material que estaba compactado en su estado natural, que es material en banco, al aplicar el factor de contracción, lo que voy a hacer es reducir. Entonces, este material compactado en su estado natural, estoy forzando, digamos, una compactación. Entonces, el material en banco se va a compactar al aplicar el factor de contracción. Por lo tanto, vamos a tener un material en metro cúbico compactado que va a ser compensado con este otro tipo, con este material que también está en metro cúbico compactado. Entonces, el factor, en otras palabras, el factor de contracción se va a utilizar siempre y cuando el material que proviene de varios bancos va a ser utilizado en el terraplén. En el anterior caso era el mismo material, por lo tanto aplicamos la recomendación de la ABC, que la excavación y el transporte se debe aplicar en banco. Entonces, en este caso no aplicamos ningún factor, pero sí debemos aplicar un factor que es el factor de expansión aplicado al metro cúbico compactado. ¿Ya? Y en este caso aplicamos el factor de contracción cuando el material de banco es de distinta naturaleza y lo vamos a utilizar en el terraplén, para la construcción del terraplén, ¿no? No sé si está claro, los he confundido, pero a ver si lo revisan esto porque es importante, esto va a entrar en el examen. ¿Cuándo y cómo van a utilizar el factor de contracción y expansión? Yo no les voy a decir, ustedes ya van a deducir. Está claro, ¿no? Suficiente que me diga uno, nada más. Sí, está claro. Sí. Perfecto. Bueno, tenemos factores de expansión y contracción en planillas como esta. Aquí le he puesto la fuente, es el ingeniero Hugo Andrés Morales Sosa, que ha determinado factores de expansión. Lo he sacado de un libro. Tenemos factores de esponjamiento, también se llama, y tenemos los factores de contracción. Para distintos tipos de materiales, ¿no? Tierra común, por ejemplo, aquí le pone 1.20 de factor de expansión y aquí le pone 0.84 como factor de contracción. Y tiene distintos tipos de materiales acá, si ustedes ven.
distintos tipos de materiales y distintos tipos de factores de contracción y expansión. Pero esto es variable, ¿no? Yo no puedo utilizar a la letra muerta, digamos, este material. Debería ser los ensayos que corresponden para determinar estos factores de contracción y expansión que debería aplicar al suelo, ¿no? Al suelo que voy a trabajar. Bueno, aquí están los volúmenes aparentes, que cómo se vería, digamos, con todas las operaciones. Aquí tengo metro cúbico banco, un metro cúbico banco, aquí sería un metro cúbico banco. Hemos hecho la excavación, obviamente que en este caso vamos a tener 1 a 1,30 metro cúbico suelto. ¿Ya? En el momento de la carga y el transporte tenemos de 1,20 a 1,30. Y ha llegado al lugar con la descarga, podemos tener reducción de estos volúmenes. Va a haber una reducción. ¿Por qué? Por el apisonamiento que le están dando estos vehículos, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros aplicamos una carga de una energía de compactación, podemos llegar al mismo metro cúbico del banco o, dependiendo, podemos llegar a un volumen menor. Entonces, aquí tenemos metro cúbico compactado. Ay, perdón, este era suelto, ¿no? Entonces, esa es la variación que van sufriendo los materiales a medida que nosotros vamos aplicando la energía, las operaciones del movimiento de tierras. Bueno, esto sería con un material granular, un material fino. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos trabajando para producir, digamos, un material granular para construir la capa de rodadura o la capa base, que nosotros debemos triturar el material? Muchas veces el material lo sacamos de un banco, de una cantera. Canteras donde hay pura roca. Entonces aquí inicialmente tenemos metro cúbico banco, ¿no es cierto? Ya. Una vez que removemos el material con voladura, o sea, con explosivos, por los espacios que se generan entre roca, podemos tener 2 metros cúbicos. O sea, aquí ya tendríamos, antes de cargar, metro cúbico suelto, ¿no? Y en el momento de transportar las partículas, o sea, estas rocas, se va acomodando, ¿no es cierto? Teniendo 2 metros de manera inicial, en el momento por la vibración de los equipos en el transporte, puede ser reducida, ¿ya? Metro cúbico suelto también aquí, ¿ya? Llega a la trituradora, metemos a la trituradora, cambiamos de volumen, y este volumen que tenía antes de 1,25 o 1,50 podría ser reducido inclusive. ¿Por qué? Porque antes teníamos unos bloques grandes, digamos, aquí cargados, y aquí en la trituradora obviamente vamos a tener hasta de 1 pulgada, digamos, ¿no? Entonces, habiendo triturado ese material que he transportado, también va a ser reducido este material, ¿no? Entonces vamos a tener aquí metro cúbico suelto, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería decir para esta clase. No sé si ha quedado claro todo. A ver qué hora nos falta. 20 minutos para terminar. No sé si tienen alguna consulta. Ingeniero, buen día. Yo tengo consultas. Dale, por favor. Ingeniero, ¿se hace correcciones con respecto al material fangoso? O en otros casos se le llama material orgánico, ¿no? Y hemos dicho al inicio, nunca debemos trabajar con material orgánico. Sí, ingeniero, ese material se retira, pero en la parte de cortes ya no se considera, digamos, esa parte del material. Claro, si es un material orgánico, está prácticamente muy saturado, y al estar saturado, yo voy a hacer la excavación, digamos, en banco. El material este saturado, orgánico, es como, lo voy a sacar como bloque, digamos, ¿no? En el momento de que haga la excavación, imagínense, voy a hacer una excavación con una retroexcavadora. Saco 1 metro cúbico, lo pongo a un lado. ¿Tú crees que va a aumentar de volumen? No creo.
No, no, porque no está perdiendo cohesión. Al estar saturado, el material no está perdiendo cohesión. Por lo tanto, no vamos a tener un incremento de volumen. No vamos a tener un material suelto. Vamos a tener un material en las mismas condiciones de las que estamos extrayendo. Normalmente así se presenta un material orgánico, ¿no? No cambiaría de volumen, en otras palabras. Ingeniero, leyendo un poco de las especificaciones técnicas, especifica que para material rocoso, supuestamente en el área de corte, debe hacerse una excavación adicional de 30 centímetros por debajo de la subrasante. Y en el caso de tratarse de secciones mixtas, la parte de corte debe hacerse una excavación de 1 metro adicional para hacer trabajos de drenaje, supuestamente. Entonces existen, digamos, aparte de la sección que se muestra de manera inicial, a medida que se va avanzando en el proyecto, entonces, dependiendo de qué lugar sean rocosos, se van a proceder, digamos, con modificaciones. Se ha entrecortado. Inge, Juan Pablo, sí, Inge. se entrecortó o es mi internet, no sé. Le decía, ingeniero, que en las especificaciones técnicas, No, está bien, hasta ahí te he escuchado, que está claro eso de la especificación técnica. Dependiendo de que si es roca, vamos a hacer una excavación adicional por debajo de la cota de subrasante para traer otro material, ¿no es cierto? sí, Y si tenemos niveles freáticos y todo ello, podemos considerar materiales drenantes, es decir, material sin fino, ¿no? Material granular sin fino para que pueda pasar el agua, digamos. Entonces, sí o sí se considera eso, pero lo que les quería mostrar es algo aquí. A ver, un momentito. No sé si estoy compartiendo mi pantalla. Ah, no estoy compartiendo, ¿no? no, Inge, no. A ver, un momentito. Sí estoy compartiendo. Están viendo una azul, ¿no? El logo de Windows Sí. 11. Sí, sí. No se ve. Es el logo del Windows 11 ahora. No sé si están ustedes con el nuevo Windows. Sin que. Es mejor, creo, ¿no? Bueno, lo que te quiero mostrar es lo siguiente. Lo que dice la especificación, está bien lo que tú dices, ¿no? Digamos, es el terreno natural. Voy a cambiar de color para no... Todavía tenemos tiempo, así que tranquilos, muchachos. Ahí está. Ya. Entonces, esa es la ladera. Ladera, estoy hablando de ladera. Mantengan siempre los términos correctamente. Esta es la sección, ¿ya? Entonces, la especificación dice, aquí está la subrasante, aquí voy a hacer corte, y aquí voy a hacer terraplane, ¿ya? La especificación, por si acaso, también dice respecto al terraplane, no se bota el material así tal cual. De hecho, en la primera clase lo hemos mostrado. Debemos hacer unos cortes escalonados para trabar el material que vamos a construir, ¿ya? Entonces ponemos aquí una capa, otra capa, otra capa, y esto se llama corte por escalonamiento. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, eso es respecto al terraplén. Respecto a la cota subrasante cuando hago la excavación. Dice, si nosotros tenemos roca, ¿cuánto dice que debemos hacer? 1 metro, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. En secciones mixtas, 1 metro por debajo de la subrasante. Entonces, este es mi subrasante. Este es mi subrasante y la especificación dice, si esta es una sección mixta, entonces debo hacer una excavación adicional de 1 metro, ¿no? Ahora, dependiendo el nivel freático, digamos yo tengo aquí un nivel freático X, entonces, habiendo hecho ya esta excavación en esa sección mixta, yo puedo colocar un material como pedraplén, puedo pensar en pedraplén, o puedo poner en una capa drenante. Ya, si tuviera aquí un nivel freático que se puede apreciar, que se puede detectar de que estamos atravesando ese nivel freático. Yo puedo poner un pedraplén y una capa drenante. ¿Para qué? Para que el agua atraviese por aquí, ¿no? Atraviese y vaya. No voy a poner solamente acá, sino tiene que ser
tengo que completar en la capa de terraplén. ¿Para qué? Para que el agua evacúe por ahí, ¿no? Porque estamos interfiriendo ese nivel freático, entonces nosotros no podemos bloquear, más bien tenemos que dar una facilidad y eso es lo que se recomienda la especificación, debemos hacer ese tipo de excavación. Ahora, lo que les voy a comentar es lo siguiente. A ver, un momentito. Voy a cambiar de color para que no sigamos enredándonos en esto. ¿Qué colorcito? Azul, ya. Digamos que eso vamos a ver en el otro módulo de pavimentos, pero ya anticipándome, la ABC nos pide que nosotros hagamos una prospección de suelos. Podemos hacer en el eje una prospección, digamos este es el eje, podemos hacer una prospección en el eje, podemos hacer una prospección a la derecha del eje, o sea, sobre el terreno natural, ¿no? La prospección, ¿qué es? Hacer una excavación, una calicata de 1,50 de profundidad, unos 50 metros de profundidad. Entonces, si este es el terreno natural y justo me ha tocado hacer a la izquierda, a la derecha, perdón, hago esta calicata de 1,50 de profundidad. Es un pozo de 1,50, la calicata es un pozo. Pero si hago a la izquierda, digamos, me ha tocado justo en este sector a la izquierda. Ay, ¿dónde está mi mouse? Se ha perdido. Aquí está. Ya, digamos que he hecho a la izquierda y he hecho 1,50 de profundidad. Ya, a 1,50 de profundidad. Sé qué material es este, ya, lo conozco el material, pero aquí abajo no he llegado a hacer esa profundidad. Entonces me puedo encontrar con sorpresas. Por eso es que la especificación técnica dice que yo le voy a pagar al contratista por la excavación en banco y por el transporte en banco, ¿ya? Obviamente que a lo largo de la carretera, por los estudios geológicos y todo ello, el contratista ya va a deducir, va a decir aquí hay roca, entonces le voy a poner que voy a hacer excavación en roca. Mismo que aquí el diseño no diga que debería excavar a unos 50, esta es la subrasante, ¿no es cierto? Estoy rayando que esta es la subrasante, la que estoy pintando de azul. Entonces, he hecho aquí mi calicata, pero no ha detectado la roca. Pero cuando estoy construyendo, sí encuentro roca. Entonces, al encontrar roca, voy a tener que hacer lo que dice la especificación, cavar a 1 metro de profundidad adicional de la subrasante. Entonces, esto conlleva, digamos, hacer, ya les he dicho, una orden de trabajo, una orden de cambio, y si fuera un problema mayor, podría presentarlo en un contrato, en un contrato modificatorio, ¿no? Así es como se trabaja, estimado Juan Pablo. Está bien, ingeniero, sí, está buena información. Ingeniero, Dale, tu otra pregunta. para medir el grado de compactación nos mostraba el anterior compañero que se utilizaban el cono de arena. Ingeniero, más o menos, ¿a cada cuánto es recomendable que se haga este tipo de ensayos? Está en la especificación. ¿Han leído o no? El terraplén, vean a ver. A ver, les voy a decir, estoy a la mano con la especificación. Todo está escrito en la especificación, por si acaso. Nadie puede decir, si la especificación dice cada 100 metros, tienes que hacer cada 100 metros. Pero no dice, está un cachito aquí, control geométrico, medición, control tecnológico. Vean en control tecnológico, control de la supervisión, el control tecnológico. Ahí van a encontrar a cada cuánto se hace estos controles. Por ejemplo, en el inciso G del control tecnológico dice, el ensayo del contenido de humedad se debe hacer para cada 100 metros lineales, dice. O sea, cada 100 metros tengo que verificar el contenido de humedad. ¿Alguien ha encontrado el control de densidad? ¿Cada cuánto?
Nada. Está en el inciso A. Dice que cada 1000 metros cúbicos debo realizar un ensayo de densidad, ¿no? Y eso en el cuerpo de terraplén. Pero si voy a hacer en la capa final, dice cada 200 metros cúbicos. ¿Lo encontraron o no? Bueno, mientras buscan, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Nadie? Primero tienes que ver en la parte de excavación y en el transporte, ahí está lo que recomienda, ¿no? Que la excavación y el transporte deben ser pagados en banco. Eso es la primera premisa, digamos, que se debería cumplir. Siempre y cuando que el material sea de la misma calidad, ¿no? El banco sea que tenga las mismas características. ¿Qué ha pasado? ¿Han hecho una orden de cambio o qué? Ya, ya, claro. Es que lo que pasa es que algunos no leen pues, la especificación y no leen todos los documentos. Para estar en una obra, por si acaso, a todos los que están aquí presentes, ya he llamado lista, por si acaso, si alguien se quiere ir, no hay problema. ¿Qué hora es? Faltan 7 minutos. Se puede ir, no hay problema. Ya llamé lista. Bueno, lo que les quiero decir que cuando uno está en obra, tiene que nomás conocer todo, todo, todo. ¿Qué es todo? Tiene que conocer primero los planos, sí o sí. Dominar los planos, interpretar los planos, saber cómo emplazar el proyecto físico en el terreno. Eso es vital, ¿ya? O sea, los planos. Otro es tener conocimiento de las especificaciones técnicas, las especificaciones técnicas. Luego tiene que tener conocimiento del contrato de servicio. O sea, la empresa suscribe un contrato con el cliente para hacerle un servicio, para construir, no sé, pues una calle, digamos. ¿Ya? Entonces, en el contrato dice, usted está siendo contratado para construir una calle. ¿Ya? El contrato. Luego tiene que tener conocimiento del contrato de financiamiento, inclusive. O sea, el financiador en algunos casos pone algunas condiciones para que vaya ejecutando el proyecto. El financiador normalmente puede ser un financiamiento externo. Por ejemplo, en carreteras nada lo hacemos con recursos propios al 100%. Siempre lo financiamos
con recursos que provienen de créditos, ya sea del Banco Mundial, del BID, de la CAF, esos son los que nos prestan para construir carreteras, pero tampoco nos prestan el 100%, nos prestan el 80%. El saldo lo pone el país, pero en este caso, de acuerdo a las leyes de autonomías y otras que se tienen en el país, si una carretera es construida en el departamento de Tarija, la gobernación de Tarija debería honrar los compromisos que se tiene del aporte local, es decir, del 20%, y el 80% sería del financiamiento externo. Entonces, muchas veces hay compromisos con la gobernación por ese financiamiento, hay compromisos con el financiador permanentemente nos pide informes que presentemos cada cierto tiempo para que vean que realmente lo que se está pagando se está ejecutando o ha sido ejecutado. Entonces, ¿cómo les digo? Es una cantidad de documentos que uno tiene que conocer, principalmente el gerente, ¿no? Después los otros niveles también tienen que tener conocimiento. Y cuando no tienen conocimiento, justamente pasa estas cosas, ¿no? Ahí están, el financiador dice, por ejemplo, hay algunos financiadores que dicen que no está permitido las órdenes de cambio, digamos. Sí quiere que se haga el contrato modificatorio. Entonces hay varios financiadores, de acuerdo a su forma de financiar un proyecto, exigen ciertas cosas y nosotros como país, a través del cliente, debemos ponerlo en la especificación, en el contrato, para que podamos manejar. Y como les decía, hay ciertas modificaciones que podemos hacer en el proyecto que es interno, o sea, no es necesario que el financiador tenga conocimiento. De hecho, para una orden de cambio o contrato modificatorio, se solicita una no objeción, se llama. Es decir, que yo tengo que poner a consideración del financiador, indicando de que mi proyecto ha sufrido unos grandes cambios, por lo tanto, yo quiero que me autorice, digamos, la orden de cambio X. Y ahí el financiador va a ver, ¿qué están cambiando aquí? Entonces, es posible hacer eso. Ahora, si está por encima del 20%, no sé ahorita si es 20% o 10%, creo que ha cambiado ahora. Si es por encima, entonces hay que partir con un contrato modificatorio. Y solo hasta 20% por encima del costo. Eso está permitido. También hay que poner a consideración del financiador, o sea, a través de una solicitud de no objeción. Entonces el financiador dice, no tengo ninguna objeción, prosigan con esto, hagan el contrato. Entonces, son esos mecanismos que nos permiten administrar bien el proyecto, ¿no? Por eso les decía que cuando ustedes vayan a una obra, lo primero que les van a entregar son los planos, pero no dejen de pedir las especificaciones técnicas, ahí está la receta. Y si, digamos, tienen estos problemas, como lo está mencionando Juan Andrés, hay que recurrir al análisis del contrato. Después, más arriba, hay que ir al contrato de financiamiento. Entonces, ahí se dan las soluciones, ¿no? Pero muchas veces hay ingenieros que desconocen esto, ¿no? O sea, no tienen mucha experiencia en el tema y comienzan a meter la pata, ¿no? Por eso es bien importante que ustedes tengan conocimiento, lo tomen a conciencia la materia de dirección de obras, es bien importante. La materia de ingeniería legal también es bien importante. Para quien quiera, digamos, uno nunca va a ser peón toda su vida, ¿no? Siempre en algún momento va a querer aspirar a ser el gerente, ¿no? El gerente de la obra, digamos. Para llegar a ser el gerente de obra tiene que tener un dominio de estos temas, ¿no? Entonces, tu consulta, Juan Andrés, a veces hace mucho la experiencia, ¿no? Para no cometer errores, para manejar bien la obra, mover ítems volúmenes, perdón, de obra de una actividad a otra. Y hay mucho, inclusive en la obra, por si acaso,
por ejemplo, lo que hace ratito estaba dibujando, digamos, hemos hecho la calicata, unos 50, todo era bueno, ¿no? Material buenísimo. Pero hemos llegado a la cota del subrasante y nos hemos tropezado con roca. Entonces, resulta que no había una actividad en roca en el presupuesto, en el cronograma. Entonces, es posible, está permitido crear esa actividad, se puede negociar el precio unitario de esa actividad, o sea, no es que ahora el contratista va a decir, ahora me voy a avivar, ahora voy a cobrar el doble, digamos. No es posible hacer eso, hay que hacer un análisis del precio unitario y esta consideración para su aprobación. Bueno, muchachos, son las 9, no los perjudico, creo que tienen clases. Y si alguien no tiene clases y tiene alguna pregunta, estoy todavía a disposición, unos minutitos más. Quiero ir a desayunar.